Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y hoy estamos queriendo comenzar con este libro maravilloso, así les puedo decir, el libro de Ruth. El libro de Ruth es considerado, según nuestra estructura dentro de esta historia de la salvación que podemos encontrar, de la ubicación de los libros dentro de la Biblia. Aquí estamos exclusivamente mirando el Tanakh, digámoslo así, ¿verdad? En hebreo, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Para nosotros sería el Antiguo Testamento. Aquí nosotros encontramos los elementos fundamentales que podemos llamarlo de esta manera como la continuación de la teología del libro de lo que acabamos de concluir, que sería el libro de los jueces. Y vamos a explicarlo bien y vamos a procurar entender. Recordemos que en el capítulo 17 del libro de los jueces comenzábamos esta tercera sección que se presenta como una situación bastante complicada y difícil. En el capítulo 17 hablábamos de una apostasía religiosa. Y detrás de esa apostasía religiosa, ciertamente que después venían los otros elementos que hacen que exista una rotura o un quiebre, entre comillas, digamos, institucional o incluso, digamos, también de la misma esencia del hombre, de la humanidad. En cuanto que hay una apostasía con respecto a Dios, después viene también una rotura entre nosotros, de nuevo, como ya lo habíamos visto también en el libro del Génesis, muy bien cómo se nos va transmitiendo el libro del Génesis. Capítulo 3, versículo 5, ustedes serán como dioses. Luego viene Caín y Abel. Luego viene también con la naturaleza, capítulo 6 del libro del Génesis. Y por último, ¿verdad?, una separación, es decir, la dispersión. Cuando nañañón tende veima, handa yaikwa se veiman baebe peñandera pichawe, con anga ñande yeyapoma quebrorei. Y eso es lo que encontramos en el libro del Génesis del 1 al 11. Bueno, pero aquí nosotros le damos como una continuidad, decíamos, al libro de los jueces. Vamos a comenzar con el libro de Ruth. Y el libro de Ruth entonces sería la parte positiva, cómo que es posible reconstruir algo que ha caído o algo que se ha quebrado. Capítulo 17, el libro de los jueces, nos hablaba de esa apostasía religiosa. Luego nosotros entendemos que vienen también las peleas, la ruptura entre hermanos, el capítulo 19, ya no hay respeto entre las tribus, entre los hermanos. Este levita que va junto a su concubina vienen, pasan por esta región, ellos son de Efraín, vienen, pasan por Benjamín, en Gibeá, famoso, ¿se acuerdan? Capítulo
19 es terrible, ¿verdad? Cómo ellos matan a esta mujer y la hospitalidad ya no existe prácticamente. Bueno, y así continúa. El capítulo 20, en la medida en que nosotros nos peleamos entre hermanos, después viene toda una guerra fratricida. Hay todo un estudio, ¿verdad?, que podemos hacer sobre este capítulo 20, 21 y termina con eso, con la situación desastrosa. Después se quiere arreglar, ¿verdad?, esa situación. ¿Qué vamos a hacer para que no desaparezca la tribu de Benjamín? Y así termina en el capítulo 21. Si nosotros leemos el capítulo 21, versículo 25 justamente del libro de los Jueces, dice: en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno oyapola oyaposer. En síntesis, oiko iñacane. Cuando no hay autoridad, opea coña diga tu moya lleva ñañe bueno ya calcula mi ya heshami ba ella bañande a y la yeiko lleva peñande roga pupe ba ella bañande yeiko peñande matrimonio mime llevan ba ella ñamenda ba ella baña yagüero guatajina peñande roga pupe peñande netame a es decir, la autoridad, como nosotros lo entendemos. Porque también autoridad no quiere decir simplemente porque estoy al frente, ¿verdad?, o porque de cierta manera he robado un puesto para estar en este lugar, sino que la autoridad es esa autoridad moral. Sobre todo la Biblia te habla de esa clase de autoridad. Por eso es que siempre se presenta al que está al frente, ¿verdad?, de una institución, es el que tiene una autoridad moral. La ñandeu pecha bañañe monguetata, no se anda cuain boduba la ñande autoridad, cueras ñandeo y lleva, porque la autoridad tampoco no es simplemente la autoridad política o la autoridad que está al frente de una nación. Normalmente nosotros miramos mucho eso, ¿verdad?, porque tienen una responsabilidad mayor. Como le dice Jesús a Pilato en un momento, entonces tu responsabilidad es mucho mayor todavía. Hablan de castigo, tu chaveta la va a tener acá. ¿Y por qué? Y porque vos justamente estás al frente, ¿verdad?, de una comunidad que tenés que saber guiar, tenés que ayudar. Entonces, esto es para reflexionar, para entender, para saber qué es lo que el Señor verdaderamente quiere y nos pide a nosotros. Vamos a volver enseguida con nuestro estudio bíblico sobre el libro de Ruth, ahora que estamos comenzando, con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Después de rezar el Regina Coeli, el Papa Francisco se dirigió a unos 20.000 peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro, poniendo su atención otra vez en la guerra de Ucrania. A la Vergine Santa presento in particolare le sofferenze e le lacrime del popolo ucraino e preghiamo per i responsabili delle nazioni perché non perdano il fiuto della gente che vuole la pace e sa bene che le armi non la portano mai. El Papa también rezó de manera especial por las víctimas de una explosión en el Hotel Saratoga de La Habana, en Cuba. Preghiamo anche per le vittime dell'esplosione avvenuta in un grande albergo della capitale di Cuba, La Habana. Cristo risorto li guidi alla casa del Padre e dona conforto ai familiari. Según el Ministerio de Sanidad cubano, al menos 30 personas han muerto y 24 siguen hospitalizadas a causa de la explosión provocada por un escape de gas. El Papa Francisco recordó además que en Italia el Día de la Madre se celebra el segundo domingo de mayo y quiso alabar el papel de las madres en la sociedad. Ricordiamo con affetto le nostre mamme. Un applauso alle mamme. Anche quelle mamme che non sono più con noi qua giù, ma vivono nei nostri cuori. El pontífice pidió para terminar un aplauso por la reciente beatificación de Soraguchita, la monja peruana que fue asesinada por el grupo terrorista Sendero Luminoso en 1990.
El Vaticano ha prolongado las medidas para frenar los contagios hasta el 31 de mayo. Eso implica que quien desee visitar el Vaticano deberá presentar un test negativo. Es lo que indican, por ejemplo, los museos vaticanos cuando se quieren comprar entradas para visitarlos. Y por cierto, hay que hacerlo por internet, no se pueden comprar en los propios museos. En Roma se vuelve a notar una mayor afluencia de turistas y peregrinos, aunque en las audiencias generales de los miércoles se está permitiendo estar sin mascarilla. Eso sí, desde hace pocas semanas se está haciendo al aire libre. Los trabajadores, en cambio, deberán estar vacunados y llevar la mascarilla FFP2 en los lugares cerrados. El Papa Francisco respondió a las preguntas más frecuentes de la comunidad católica LGTB y sus familias en una carta que envió al jesuita James Martin. En ella, el pontífice insiste en que Dios no reniega de ninguno de sus hijos y que una iglesia que selecciona a sus miembros, una iglesia formada por gente de pura sangre, no es una iglesia sino una secta. A quienes pertenecen a la comunidad LGTB y se hayan sentido rechazados, el Papa recuerda que la Iglesia no rechaza a nadie, sino que son algunos de sus miembros los que lo hacen. No es la primera vez que el Papa responde a este jesuita. En junio de 2021 le escribió para agradecer el trabajo que hace con la comunidad católica LGTB. Desde los comienzos de su pontificado, el Papa ha mostrado su cercanía a las personas homosexuales, lesbianas y transexuales, aunque eso no quiere decir que acepte la ideología de género, como dijo al regresar de uno de sus viajes. Le persone si devono accompagnare come li accompagna Gesù. Quando una persona che ha questa condizione arriva davanti a Gesù, Gesù non gli dirà sicuramente vattene via perché sei omosessuale. No. Quello che io ho detto è quella cattiveria che oggi si fa nell'indottrinamento della teoria del gender. En la carta, el Papa también recomendó a la comunidad católica LGTB que relean el libro de los Hechos de los Apóstoles para encontrar la imagen de la Iglesia viviente. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñande Yarañe, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país
con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi manos de Dios, nada es imposible para nuestro Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré.
Queridos amigos, estamos continuando con este estudio sobre el libro de Ruth. En realidad hoy comenzamos, este es el segundo momentito que vamos a ir ubicando a este libro tan importante. Decíamos, es como una continuidad, por lo menos muchos estudiosos lo presentan de esta manera. Algunas Biblias, especialmente también la Biblia hebrea, lo presenta de esa manera. Al concluir el libro de los jueces, presenta al libro de Ruth. Es ciertamente una obra magnífica, una obra pequeñísima de 4 capítulos, pero que nos indica aquí totalmente y absolutamente un valor muy positivo. Llevando las cruces, llevando lo que significa el trabajo, el empeño, la renuncia, la pelea, ¿verdad? Contra todo aquello que se nos presenta como una negatividad. Pero aquí en la persona de Ruth, de esta mujer, nosotros vemos que todo es posible. Podemos vencer y podemos ir adelante. Ante la apostasía, decimos, en el sentido religioso, y luego ante las peleas fratricidas, es decir, entre hermanos, y así sucesivamente. Nosotros, sin embargo, podemos encontrar y podemos decir que hay algunos elementos que poco a poco van vislumbrando y luego nos muestran un camino para llegar a lo positivo. Bueno, desde aquí entonces vamos a ir estudiando este libro de Ruth. Son 4 capítulos, decíamos, dentro de una sencillez en la escritura, pero es una obra de arte. Muchos de los autores nos dicen que esta es una de las obras mejor elaboradas, mejor pensadas, en la misma narración que se va presentando. Y además es una historia sean elementos o fragmentos que el autor sagrado tiene que ir uniendo. Porque muchas de las obras que los libros no es que se escribieron de un momento, del capítulo 1, versículo 1, hasta el final. Este es el capítulo final, el versículo final, ¿verdad? Como que un autor solo se sienta y escribe. No. Sabemos que el redactor final, y así le llamamos justamente redactor final, porque quiere decir que antes existen muchos otros redactores, muchos otros documentos incluso, que existían en forma independiente. Luego el redactor final homogendado en pues vamos acá ya de esa historia que quiere transmitirnos a través de esos escritos, a través de ese libro que al final tendrá el sello del autor, ¿verdad? Del redactor final. Sin embargo, aquí con este libro de Ruth nosotros encontramos con 4 capitulitos prácticamente una historia muy bien elaborada y iñacá. Por ahí puede ser, algunos suelen decir que hay por ahí alguna glosa. Glosa quiere decir algún apartado o algunos versículos que se introducen posteriormente con una finalidad muy específica de acentuar ciertos elementos dentro del pensamiento y de la estructura que se va realizando en este libro. Pero en fin, miremos entonces que la historia de Ruth es entonces una de estas historias que se sitúa en tiempos muy difíciles de los jueces. Porque o sea, en estos días, en esta semana, pues ya terminaguri, ya ecuri, bueno, punto final por ahora, nuestra reflexión, libro de los jueces. Upeiga tus opeyes ya rabea, ya sabe algunos otros elementos, pero anga ya moñe pregunta. Y vamos a hablar sobre el libro de Ruth. Y lo primero que la historia de Ruth nos sitúa en el tiempo de los jueces. En el capítulo 1, versículo 1. Durante el tiempo de los jueces, en este libro, hubo una gran sequía en el país y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Esta es la presentación en el capítulo 1, versículo 1. Pero lo importante es que estamos situados, se dan cuenta, en la misma historia que viene como continuación del tiempo de los jueces. En tiempo de los jueces. Y así entonces continúa.
Es una historia maravillosa, entonces vamos a ver después y vamos a ir entrando en más detalles para poder ubicarnos y saber qué es lo que el autor sagrado, qué es lo que la comunidad nos quiere enseñar. Upe veñan de ya aprovechamita, ya abrí la paréntesis, allá es como siempre que la Biblia es un libro pedagógico. Ore comante hoy va para ñande en boeana va para la isea ñande o pecha ñande ñahendua lleva allá y cuami. Va para ñande yaramon be use ñande va para como ipe ñande nonde pe allá o pecha ya pusaka. Allá ya pusaka ire ya y cuami va para ñande yarako anga. O mozarambi pe ñande nonde pe ñande ya upi a la sei kwa sea cuejina gore. O pecha upi a la cuerila sea guata sejina. Y así entonces nos presenta este libro de Ruth, que es un libro maravilloso, ya es Aisha. Cuenta, en primer lugar, ¿qué es lo que nos cuenta el libro de Ruth? Que para sobrevivir una familia con sus 2 hijos tuvo que emigrar a Moab. Capítulo 1, versículo 1, ya lees a Huesa. Durante el tiempo de los jueces hubo una gran sequía en el país. Y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Alguien de Jaycua Ponaya lleva muy pico la paraguayo y la Juana lleva o cara de todo Juana Argentina, Brasil, España, en cualquier lugar del mundo lleva. Oye por Ecamía lleva por una inutilidad total, ¿verdad?, de nuestra propia comunidad al final de cuentas. Porque la ñande política, cómo nosotros nos organizamos, queridos hermanos, depende de nosotros. Cada uno tiene los gobernantes que se merecen la ñande la ñande castellano. Y cada uno tiene, cada país, cada nación, cada grupo humano tiene a los gobernantes que se merecen. O sea, ñande yagüere cojina, así como nación, sumando y restando todo lo que somos aquí de nuestra nación, tenemos a los representantes que nosotros nos merecemos. Hago anga la ñande nacenos, hago anga ya algo, ¿verdad?, contra ellos, lo que sea, a quienes nosotros pusimos. Nosotros lo pusimos. Ñande. Es decir, todo lo que estamos aquí, todo lo que nos compraron los votos, las cédulas, todo lo que nos dejamos vender, todos. Esos son los que nosotros merecemos. Porque en realidad si abrimos los ojos y si nos damos cuenta, ¿verdad?, y si reflexionamos un poco y decimos, bueno, aveñan de ella potala y ponaja y ella pota en serio, entonces sería otro pitopu, pues ahí la árbitro de Mireco, pero otro pitopu. A peseiteta gina de ñande de pero ya esa ya esa. Y eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Tuvieron que emigrar, tuvieron que salir de su país, tuvieron que salir de esa región. ¿Por qué? Porque Ipirú la teyube vejinarae. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñande Yarañé, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros, el Humaitá, y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú.
También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de UBQI y la reparación del camino de Quindé a UBQI. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de UBQI. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos comenzando con este libro maravilloso, el libro de Ruth. Estamos ubicándonos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el libro de Ruth significa para nosotros la continuación, ¿verdad? Es la continuación de este libro maravilloso que nosotros hemos estudiado últimamente, el libro de los jueces. Hetamba en Bonaje Ñande lleva. Hetamba ebe Ñande Sapeimía lleva. Pero ahora continuamos, ahora con el libro de Ruth nosotros estábamos diciendo, como hubo mucho, entre comillas, mucho desastre, mucha anarquía, y por eso que se insistía mucho en daiporia, que es la autoridad, la oalemía, a la icatúa, la yapumía, la iponá, la getareje. Entonces por eso dice, capítulo 17, 6, en aquel tiempo no había rey en Israel. Luego en el 18.1 también vuelve a comenzar diciendo ese libro de los jueces, en el tiempo en que no había rey en Israel. Y comienza toda una historia, ¿verdad? De que luego lleva a una apostasía total. Y no solamente eso, sino que también la centralidad del templo, de una anarquía. Cada uno entonces hace el sacrificio, holocausto donde quiere. O sea, nos sigue las indicaciones, las normas para vivir en comunidad también en un sentido de buscar lo bueno, lo elemental, lo central, que nos una, ¿verdad? Como comunidad, como nación. Bueno, y entonces después viene el 19. Allí Guadabonama, ella va desastre, ojo, no hay más hospitalidad, no hay más respeto. Hay una, entonces, forma de corrupción tremenda entre las mismas tribus, ¿verdad? Que hay un quiebre, ¿verdad? Hay un quiebre de fraternidad, de solidaridad. Oyucana y Beteín cuñá, ubebe lleva desastre. Y entonces, la respuesta, ¿se acuerdan de este levita? Al final, cuando llega a su casa, dice que le descuartiza también a su mujer en 12 pedazos. Todos son palabras, signos, números teológicos muy interesantes y manda a las 12 tribus de Israel y les dice a sus emisarios, Pemombe uponá que es apelle poná que la gente ve. Peixagua y Bahía, Peixagua situación Araca ebe yareco curiñan de abuite, bejaco anga yareco. Quiere decir que la corrupción es demasiado grande. Bueno, y así continúa, es muy interesante esa reflexión. Capítulo 20, o Macatula y Bahía, viene la guerra civil prácticamente. Ciro Efraimita, ¿verdad? O sea, aquí comienza la pelea entre los mismos hermanos. Y después procuran de arreglar un poco, ella pota, lleva. Porque prácticamente hicimos un genocidio, le hemos matado a nuestros hermanos. Entonces vuelven a buscar la solución. Pero termina ese libro todavía de una manera bastante triste. Y entonces es allí donde tenemos el libro de Ruth como una respuesta. Y por eso comienza capítulo 1, versículo 1, presentándonos, ¿verdad? Y diciéndonos, durante el tiempo de los jueces. Entonces, esta novela o este escrito, esta realidad que se nos presenta aquí en estos 4 capítulos del libro de Ruth, se nos pone en un contexto histórico del libro, ¿verdad? También de los jueces, como una continuación, por decirlo así. Pero ya adelantando un poco, podemos decir que el libro de Ruth después se va a presentar de una manera muy positiva. No como los capítulos anteriores, 17, 18, 19, 20, 21.
Peagatureko 5 capítulos. Ruth tiene 4 capítulos nomás. Pero con estos 4 capítulos que se presentan la historia de esta mujer y la historia de Israel y todo lo que viene a continuación con sus personajes, que de una o de otra manera, tiros y aflojes, dificultades, y ahí la dulce de leche lleva, sino que es un poco difícil la situación. Pero ahí o mañana, y bueno, y que a vos que te coma Michi, a mí no me interesa lo que estás haciendo diciendo. No, acuerdan de Iube, sino que al final, ¿verdad? Como que comienzan y procuran arreglar la situación. Y ahora entonces aparece el libro de Ruth, que es bastante positiva la teología que se nos va a presentar aquí. Vamos a continuar presentando entonces este libro de Ruth. Decíamos que en esta narración, en estos 4 capítulos, se cuenta cómo sobrevivir, sobre todo una familia. Decíamos que tiene que emigrar. Apenas ella calcula y ella me mandó a mis aguantes y como lo y como ella neta me está o en la tetan bueve juana a homo burga lleva o oye por acá y mi la oye esa hace y mía lleva o mantana porque la avente la pitata donde diga tomo ella lleva la ña capo a mí. Y bueno, son situaciones de tristeza, situaciones. Justamente los obispos del Paraguay en una oportunidad escribieron, ¿verdad?, sobre esta realidad. Mi hijo te coteñan de mandó a mi llega, lleva ya a mi llega, añañe por un ñañe mongueta mía, lleva allá en ba y palo y coa cueva y se bañan de yecoa lleva. Y justamente era como una denuncia, ¿verdad?, que se estaba haciendo. ¿Cómo es que tantos hermanos que tienen que emigrar? Y entonces eso hace que dejen a los hijos, dejen a la esposa o dejen al esposo. Oye, bueno, mala iba ahí. Dale coi mala se envireco, allí por el cama otra, ¿no? Te ajamo y te ajamba, poja ayujuma otra, ya peisa. A la mitad cuera, hopita pare y así. Entonces, ese es un quiebre institucional de la familia, de lo elemental, de lo fundamental que nosotros tendríamos que procurar salvar, salvaguardar, ayudarnos, ¿verdad?, para que la cosa pueda funcionar. Y entonces, esta familia con sus 2 hijos tiene que emigrar a otro país. Emigra a Moab. En realidad, Moab queda del otro lado, ¿verdad?, del río Jordán. Ahora, los hijos, estos son 2 varones, se casaron con 2 mujeres del país. Ahora entonces nos encontramos con estos 2 varones que van y se casan con 2 mujeres de Moab, pero murieron sin descendencia. Primer elemento entonces aquí, como la historia y la narración nos va preparando. Y entonces quedan los dos prácticamente mueren sin dejar descendencia y por lo tanto quedan estas mujeres. Ruth era, a la otra era Ofra, Mocoña lleva, que son justamente las nueras, sería en este caso, ¿verdad?, de Noemí, era la cuña caraía lleva. A él la Imenandi. Ojo y cuay o cara lleva. Ojo y cuay porque donde iba va la ocaruana va los yapotas y cuay y la teyu, y entonces por eso tenemos aquí la figura de Elimelech. Era Elimelech con su esposa Noemí. Y entonces, viéndose sin apoyo, Noemí, justamente esta mujer que había ido con sus hijos y también que se habían casado con estas 2 mujeres, se encuentra ahí y decide la madre volver a la tierra de sus antepasados. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí presentamos
una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López, 238, Asunción. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y como siempre en esta cuarta semana del tiempo de Pascua. Yeyuremia, yepañañe pomoija, ñañe sube, ñande ya, no depe, yayerei chupeja, yayeshupe, ñande yara. Queremos verdaderamente ya vivir tu evangelio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del 24 al capítulo 13, versículo 5. Apártenme a Bernabé y a Saulo. La palabra de Dios crecía y se difundía. Bernabé y Saulo, acabada su misión, se volvieron de Jerusalén, llevando consigo a Juan de sobrenombre Marcos. En la iglesia de Antioquía había algunos profetas y doctores: Bernabé, Simeón el Negro, Lucio el Cireneo, Managén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la tarea a la que la tengo destinados. Qué lindo, queridos hermanos, para sentirnos enviados también, una comunidad que reza. O pues llamante vaya ñande yei cuata lleva peñande comunidad pupemba epa ya ponaja mábala yo potas mábala ñande putimomita. Pero el anuncio del evangelio, el anunciar la palabra de Dios es esencial y fundamental. Apártenme aquí a Bernabé y a Saulo, porque son los que después harán llegar el evangelio con tanta fuerza. Pidamos esa gracia también al Señor, que el Señor nos envíe y nos dé la fuerza, la sabiduría suficiente para anunciar su resurrección a los demás. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar?
La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre la teología de este libro de Ruth. Estamos comenzando con la presentación de este libro muy interesante, 4 capitulitos, pero que tienen elementos fundamentales, esenciales, que nos ayudan siempre a entender más, ¿verdad?, lo que significa el estudio bíblico de la propuesta de la palabra de Dios. Upiagola importante la Yequamia, lleva peñan de Yara, o muy peñan de Nonde, peñan de Mesaka, Hanguaisha Yequahangma, Mooto Balañan de Yaguatana, Hamba, Eva la Yayapona, Hamba, Eisha Yayapona, porque es un libro pedagógico. Evidentemente, la Biblia, la palabra de Dios, tiene mucha pedagogía. Bueno, seguimos un poco y estábamos diciendo que estos dos hijos que van con su mamá, con su papá, Elimelech, Noemí, Ojoigüey, Tetambueve, Ojoigüey, Apohamá, y Poila Teyú en Israel, en Belén, en ese momento, mucha sequía, muchas dificultades. Pero después también, estando allí, mueren estos dos hijos, se quedan primero se muere el esposo, ¿verdad?, Elimelech, después los dos hijos, se quedan prácticamente las 3 mujeres, todas viudas, ¿verdad? Ofra, Noemí y Ruth. Y entonces la madre, es decir, Noemí, decide volver a la tierra de sus antepasados. Yahaye ñandero ave. Va ella podago ave, ñandeño mindiga tuvimos va ella po, ya yuguriñan va apo hangueya go ave y pona itereina pero anga ave mandiga tuvimos va apo. Hayahaye tamandela ñandenetame. Entonces Belén es el lugar donde tienen que volver, el lugar de donde ellas habían emigrado. Una de las nueras es Ruth y ella decide seguir a su suegra
dejando su casa paterna, dejando su pueblo y dejando a sus dioses para abrazarlos del pueblo judío. Aquí entonces ya tenemos algún elemento teológico muy importante. Primero esta mujer, ¿verdad? Entonces está Ofrá y está Ruth. Ofrá entonces decide ir con los suyos, porque en ese momento ya no tenía ninguna otra posibilidad, quedaba libre y entonces Iponá la suegra no emite honte de droga, vete ella llega y se mica tu llega para enmendar, algunos arrieros más iba a enmendar y así puedas tener descendencia y formar de familia, porque entiendan de membuila, se membuilla o más no más, diga tu entonces te honte a ella, te llega de droga, etcétera, etcétera. Bueno, sin embargo, Ruth, y aquí está entonces la historia por donde vamos a caminar. Esta mujer, la nuera, entonces le dice a la suegra, no, primer elemento importante, ¿verdad? Entonces, una firme resolución de parte de esta mujer, de Ruth, valentía, ¿verdad? Siendo joven, siendo viuda, sin embargo, decide irse con su suegra. Por una parte, tiene que dejar su casa paterna, es decir, tiene que dejar Moab, una moabita, tiene que dejar su tierra e irse con la suegra, porque a Goye llena la gente lleva, quiere ir de nuevo a Belén, volverá a Belén, a su casa paterna. Y luego, esta mujer, Ruth, tiene que dejar a su pueblo y sobre todo tiene que dejar a sus dioses. Ir entonces y adaptarse y entrar dentro de la cultura de Israel. Tiene que entrar entonces dentro de esta tierra con todas sus manifestaciones culturales y sus manifestaciones religiosas. Y ella se va y así se decide a abrazar los del pueblo judío entonces, los dioses, la cultura, la forma de vivir. Entero vaya lleva. Oye, sí, Ruth entonces, siendo la extranjera, no solo encuentra al Dios de Israel, sino que también es bendecida con el matrimonio de Boaz, ¿verdad? Boaz. Bueno, este es entonces un gran terrateniente, una persona que tiene muchos bienes materiales, riqueza, un campo. Y además no es solamente eso, sino que es la que pertenece al linaje, ¿verdad? De Judá, al linaje de la familia. Entonces Boaz es el pariente de su ex esposo. Es el pariente entonces de su ex esposo. Le ofrece para darles hijos a su ex marido. Entonces es el que le dará, ¿verdad?, hijos a su ex marido, ¿verdad? Porque según el Goel, bueno, mía ya explica, patas o pea ya ella, patas y va a dice upea, el que te rescata. Tenemos que entrar en el contexto histórico, allí cuaponana, va para dice el Goel, el que te rescata. Tenemos que ver también cuáles eran las prioridades y cuáles eran los valores, los principios, los elementos fundamentales, ¿verdad?, que ellos utilizan, que ellos quieren, ¿verdad? Y entonces así le ofrece para darle hijos entonces a su ex marido, es decir, como pariente, alguien que la asuma, que no se quede viuda, que no se quede sin descendencia. La fidelidad a su familia israelita le valdría a la postre a Ruth llegar a ser abuela del rey David, nada más y nada menos, ¿verdad?, que será entonces la bisabuela en realidad, ¿verdad? Es entonces la que va desarrollando todos estos elementos fundamentales. Cómo nosotros podemos entender, cómo nosotros podemos ver que Dios va actuando. Dios actúa en el sentido de que le va regalando lo esencial y lo fundamental a la persona que también está buscando el bien. Aquella persona que está queriendo hacer el bien, porque Ruth, siendo moabita, no teniendo nada que ver, ahora quedando libre, o más no más la imena, que esto, que aquello, entonces dice, bueno, ya va a llegar de roga, ya está ceroga, va a estar por acá otro, hasta mendariré, semita intereínigo, hasta antes por acá otro, la lleva. O por lo menos se me embuta, bueno, a mendata a veces con alguno de Moab o lo que sea. Bueno, sin embargo,
Ahí está la valentía y eso es lo que iremos mirando, iremos también reflexionando desde esta teología del libro de Ruth. ¿Verdad? Como ejemplo, como testimonio, como fuerza, que nos tiene que ayudar también a nosotros para hacerlo nuestro, para presentarlo nuestro como frutos, ¿verdad?, de nuestro accionar. Y esto es lo que encontramos aquí, ¿verdad?, en esta historia tan interesante. El final feliz de esta historia de Ruth es una forma de enseñar también a Israel a aceptar a los extranjeros que viven en su territorio. Entonces, desde aquí es muy bueno, muy interesante mirar toda esta historia de Ruth, porque ella es una moabita. A ella le podrían haber dicho no. Cierto que hay, ¿verdad?, en la presentación, en esos primeros capítulos, esa decisión de esta mujer, una vez que se encuentra viuda y una vez que incluso la misma suegra, ¿verdad?, Noemí le dice, bueno, te jonten derógame, a ni ella puede apoyar ella hasta ayer por el care llegue se vaya ve allí tabelembe o bebe allá también vale que tú te allá, pero a él no, a ellos no, se no lo llamo, se hatan en día. Hacia hata ya por la catumía y catuamuaya la ña capua y como na ñangareco tandereje porque se añandú alleva peala añandú a pese tewi peala se añandú pese ni awe. Bueno, seguiremos reflexionando. Estamos con una introducción de este libro maravilloso del libro de Ruth. Y nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos, y así les doy entonces la bendición del Señor, que nos bendiga, que nos fortalezca siempre. Hasta la próxima, con Ñande Yarañe Antiguo Testamento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.